Knockout espectacular el que vimos este fin de semana del Piolín, mis amigos. Este boxeador se llama Miguel Ángel Martínez, es de Durango y le dicen el Piolín. Pelea en los pesos pluma, pero también se mueve en los superligeros. Fue boxeador olímpico y ganador de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 2023. Ha sido elogiado por Julio César Chávez por su precisión extrema y por su agilidad dentro del ring. Piolín Martínez es uno de los prospectos más interesantes que tiene el boxeo mexicano. Miguel Ángel Piolín Martínez Ramírez volvió a demostrar que su pegada no es casualidad con este brutal knockout, con este devastador, espectacular knockout. En apenas su segunda pelea como profesional, el duranguense noqueó de manera contundente a Iván El Loco Reyes, levantando de sus asientos a los aficionados que acudieron al Auditorio Centenario la noche del pasado sábado. El Piolín tiene 2 peleas como profesional y las 2 peleas las ha ganado por knockout. En esta pelea contra El Loco Reyes, el Piolín demostró su calidad. Fue una pelea corta pero muy intensa. Desde el primer round, el Piolín tomó el centro del ring midiendo a su rival, trabajando con la mano derecha y soltando zurdazos de izquierda. El Piolín descargó combinaciones que hicieron tambalear a Reyes, quien varias veces probó la lona. El dramático desenlace llegó en el tercer round a los 2 minutos, cuando el referee dijo no más, no more. Decretó nocaut técnico tras otra caída inevitable. Desde el primer round, el Piolín lo había tocado, lo había noqueado a Loco Reyes. En el segundo round, el Piolín se ponía aún más duro y lo volvió a tirar. El Loco se le dejaba ir con todo en el segundo round, pero el Piolín lo agarraba a la hora de entrar. Hizo mal el Loco Reyes en dejársele ir a lo loco y con todo al Piolín. El Piolín nomás lo cachaba. Y hasta el mismo Julio César Chávez se desvivió en elogios durante la pelea al Piolín. Y es que no es para menos, el Piolín nos regaló una pelea espectacular. La izquierda del Piolín estuvo impresionante. El Loco Reyes cayó de nuevo en el segundo round y se volvió a ir a la lona. El Piolín le pegó el hígado con el espinazo con un brutal gancho de izquierda y el Piolín solamente preparó el terreno para terminarlo en el tercer round. Sí, señoras y señores, en el tercer round el Piolín Martínez noqueaba a Iván El Loco Reyes. En tan solo 3 rounds noqueó el Piolín al de Pachuca Hidalgo, Iván El Loco Reyes. El Piolín Martínez fue infinitamente superior, es la segunda pelea como profesional del Piolín. El Piolín Martínez se merece tu atención, es de los prospectos más importantes, tiene un timing muy bueno. Aquí vemos la chulada de golpes, con qué maestría manda a Loco Reyes a la lona. Lo hizo 3 veces y mejor el referee decretó nocaut técnico para evitar una masacre mayor. Se le ve la experiencia olímpica y a mí en lo personal me ha llenado el ojo su manera de boxear. Lo ha hecho muy bien en las 2 peleas que ha tenido. Su perfil, fíjense que no aparece en BoxRec, casi nadie habla del Piolín, pero en Tapology sí aparece su perfil. Y aunque no han actualizado su récord en Tapology, si quieres ver más detalles del Piolín puedes ir a esta página Tapology, ahí te dicen algunos detalles más del Piolín. Este boxeador es de Durango y fíjense que el Piolín ha tenido una historia muy triste, muy trágica. Perdió a sus padres desde muy joven el Piolín, y el Piolín se crió con sus abuelos. Empezó a practicar el boxeo desde los 10 años en el gimnasio El Refugio bajo la guía de Moisés Aguilar. Su interés por el box surgió como una alternativa a las peleas callejeras. Era muy desmadroso el Piolín desde morrillo. Fue influenciado por su abuelo Heriberto Ramírez, quien lo apoyó para canalizar toda su energía en el box. El Piolín Martínez ganó la medalla de plata en la categoría de 63.5 kilos en los Juegos Panamericanos de Chile en el 2023, y este resultado tan bueno le aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo el primer boxeador duranguense en lograrlo desde Juan Francisco García Guerrero en Múnich 1972. El Piolín peleó en los Juegos Olímpicos París 2024 y debutó en la categoría de 63.5 kilos, pero fue eliminado en octavos de final por el uzbeco Ruslan Abdullaev. Esos uzbecos son muy buenos, lo derrotaron por decisión unánime. El Piolín, ya lo dijimos, se mueve entre el peso pluma y en los superligeros. Tiene 24 años y en varias entrevistas el Piolín ha mencionado que creció en un entorno humilde en Durango, México, enfrentando dificultades económicas y fue criado por sus abuelitos. Miguel Ángel
Ángel Piolín Martínez es reconocido por un estilo de pelea muy agresivo, ofensivo y técnico a la vez, que combina velocidad, potencia y una mentalidad inquebrantable. El Piolín Martínez es un boxeador que busca imponer su ritmo desde el inicio, te va presionando, va avanzando poco a poco hasta aplastarte, avanza hacia sus oponentes con combinaciones rápidas y muy precisas. Su enfoque ofensivo no implica para nada descuidar la defensa, ya que utiliza movimientos de cintura y cabeza para esquivar los golpes mientras avanza. Por eso lo elogió Julio César Chávez, porque tiene un estilo muy similar al del César, quien tenía una cintura de goma. El Piolín también tiene muy buenos movimientos de cintura. Piolín tiene aparte una pegada muy contundente, especialmente en los superligeros. Sus 2 victorias profesionales han sido por knockout, lo que indica que tiene la capacidad de finalizar peleas con golpes decisivos, con golpes brutales, limítrofes intensos, como se vio en su debut contra Duván López y en su pelea contra Reyes el Loco. Sus combinaciones suelen incluir ganchos al cuerpo y uppercuts que han sido muy efectivos para desgastar y derribar a sus rivales, como le pasó con el Loco. Y a pesar de su agresividad, el Piolín ha demostrado tener una base técnica muy sólida, porque esto lo desarrolló durante sus primeros años en el boxeo amateur y su experiencia en torneos internacionales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Es una chulada de boxeador. Toda esta experiencia amateur le ha dado la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de oponentes. Es muy inteligente. El César del boxeo, en la narración de su última pelea, le auguró un futuro brillante, diciendo que el Piolín puede llegar a ser campeón del mundo, especialmente en los superligeros. Los superligeros es la categoría donde el Piolín Martínez luce, y estamos seguros que si lo saben llevar, lo veremos en un par de años pelear por el campeonato del mundo. Miguel Ángel Piolín Martínez merece la pena que lo sigas, merece la pena que cheques sus peleas. Hay peleas también de sus años olímpicos en YouTube y te recomiendo que le eches un ojo. Y si eres de los que acaban de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal en este momento, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones, porque esto nos ayuda a seguir creciendo en YouTube. Apóyanos con tu suscripción, que es completamente gratis. El Piolín Martínez es un peso pluma que también se la rifa en los superligeros, y hay que esperar para ver en cuál categoría se va a terminar de amarrar. Pero como pudiste ver, es un boxeador rifado, muy técnico y con una pegada muy potente. Definitivamente en México tenemos a los mejores boxeadores del mundo. Esto es un hecho. Y regálame un like si estás de acuerdo que México es la cuna del boxeo mundial. El Piolín es un hombre joven, tiene 24 años y tiene un largo recorrido en el boxeo, pero estoy seguro que va a ser leyenda. Si lo saben llevar, este muchacho va a ser un gran campeón mundial, estoy seguro. Esto es un hecho. Y ahora vamos a pasar a leer sus comentarios en esta sección que les ha gustado bastante. En el video anterior platicamos del Canelo Álvarez y de su pelea con Terence Crawford para el 13 de septiembre en Las Vegas. Y hubieron varios comentarios, seleccioné los más interesantes y también seleccioné comentarios de suscriptores que ven nuestros videos completitos como forma de agradecerles su apoyo. Muchas gracias por apoyarnos. Empezamos el día de hoy con el comentario de Arcanox, a quien le dedicamos este video, a quien le mando un saludo enorme porque fue él quien me dio la idea para el video de hoy. Este video salió gracias a la recomendación de Arcanox y dice: buen video mi Richie, voy con Canelo por decisión, pero ojalá nos regale un knockout. ¿Harás algún video del prospecto exolímpico Miguel el Piolín Martínez? Aquí está Arcanox, aquí está. El 23 de agosto mandó a la lona en varias ocasiones a su rival, incluyendo 2 con gancho al hígado. También hubo algo de polémica por arbitraje, ya que el rival cayó muchas veces y no la paraban. Deberías echarle un ojo. Y sí, Arcanox, esta pelea del Piolín la debieron de haber parado desde el round 2. Desde el round 2 ya estaba todo tocadiscos, lo dejó todo torombolo y la dejaron seguir. Pero estuvo buena, ¿no? Fue buen espectáculo y al final sí aguantó el loco. Y agrega Arcanox, y también sobre el Lloreme, que tendrá una pelea importante, una eliminatoria mundialista. Se vienen cosas buenas. Así es, Arcanox, vamos a hacer también un video del Lloreme. Tenemos que hacer una actualización de Lloreme, muy buen boxeador. Y mi Arcanox, sí, vimos esta pelea, la vi con mi carnal el sábado pasado y me pareció un prospecto muy interesante el Piolín. Y al leer tu comentario dije, sí, ¿por qué no? Of course, my horse, hay que hacer un video del Piolín y este es el resultado. Muchas gracias, Arcanox, te mando un abrazo enorme. El siguiente comentario es el de Arturo Jiménez
Jiménez G6N9Z dice: la pelea de Lester Martínez contra Billy sería una muy buena pelea y quizás sea mejor que la del Canelo. Los dos boxeadores son súper boxeadorazos. Así es, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que para esta pelea le voy al francés Billy y me gustaría verlo pelear con Canelo. Billy es una bestia. Gracias por tu comentario, Arturo. Te mando un saludo enorme. Y un saludo enorme también para Giovanni Morales 20, quien está apoyando muy activamente a Richie Block, y eso siempre se agradece. Dice: espero con ansias esta pelea. Le llegó la oportunidad a mi compatriota Lester. Ganará la mejor bolsa de su carrera y podría ser que vendrán cosas más grandes para su vida. El que ya dijo que está listo para dar la sorpresa del año, ojalá así sea, porque el Turquís ya se fijó en él y pues a huevo tiene que lucirse. Lo que me gusta de él, que no le tiene miedo a nadie, quiere enfrentarse a los mejores para llegar a ser campeón del mundo, incluyendo al Canelo. Oh yeah. El único que se la está rifando, será algo motivacional para muchos jóvenes. Lester Martínez, fíjate carnal, no la tiene nada fácil, y como bien dijo nuestro compa Arturo, este pleito puede ser mejor que el de Canelo contra Crawford. Hay que ver la cartelera el 13 de septiembre. Saludos, Giovanni, muchas gracias por tu comentario, te mando un gran abrazo y gracias por tu apoyo al canal. Omar Muñoz 1706, un gran compa del canal, dice: yo voy a verla por Netflix, pero le voy a bajar el volumen para escucharlos a ustedes. Qué buena onda de comentario, Omar. Muchas gracias, compa, un saludo enorme, gracias por tu apoyo constante, Omar. También es de nuestros suscriptores VIP que apoyan constantemente a Richie Block. Gracias, Omar. Pasamos con el comentario de Neto el Loco 7555. Saludos, mi Neto. Dice: ahora le toca al gran Saúl Canelo Álvarez a tapar bocas y callar a los hocicones. Vamos, México, a triunfar. Así es, Neto, le vamos a Canelo. Pasamos ahora al comentario de Marisa B1N. Un saludo enorme, Marisa, y gracias por tu apoyo constante al canal. Este es el segundo comentario consecutivo que nos escribe Marisa y opina lo siguiente: viva México, y le aplaudimos la disciplina a Canelo. Sí, señor, es un excelente peleador. Las personas que lo critican es por envidia. No toleran ver a un paisano triunfar, pero aquí estamos los que apoyamos al 100%. Un saludo y gracias por tus videos. Gracias a ti, Marisa, muchas gracias por tu buena vibra y por el apoyo, se te agradece mucho y valoramos mucho sus comentarios, valoramos mucho que vean nuestros videos completos y les mandamos un saludo enorme a todos nuestros suscriptores que nos apoyan con su like, con sus comentarios y sobre todo y especialmente muchas gracias a nuestros suscriptores que se avientan nuestros videos completos, porque el ver los videos completos es la mejor manera de apoyarnos, ya que al ver los videos completos esto le manda señales al algoritmo, le hace cuchicuchi el algoritmo siente rico y le dice al algoritmo que nuestro contenido es de calidad. Así el algoritmo de YouTube lo recomienda nuestro contenido a más personas. Así que si viste este video hasta el final, házmelo saber con un comentario en la cajita de comentarios para tenerte en cuenta y leer tu comentario en el siguiente video. Es un gusto crear contenido para todos ustedes y si este video te ha gustado, te ha parecido entretenido, útil o interesante, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano, mi amigo y mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Block. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí les voy a dejar en la pantalla final el video del Canelo. Por si no lo has visto, chécatelo, está muy interesante.